hacer un estudio sobre los niveles de ocio o las actividades de ocio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, los datos sobre las actividades de ocio que tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas no las voy a encontrar, por ejemplo, en la página web de alguien, no las voy a encontrar en el Banco Central de Bolivia o en el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ya los datos asociados ya a esas variables de ocio, yo las voy a obtener a partir ya de un instrumento de colecta de datos y a partir de, obviamente, ir a esa población o esa muestra y observar cómo funciona. ¿Sí? En ese caso, fíjense que yo estaría generando mis propios datos. Ahora, supongan otro estudio, ¿ya? Supongan, por favor, otro estudio. Imagínense otro estudio e imagínense que lo que queremos hacer nosotros ahora es estudiar el PPS de los estudiantes de la facultad, ya en el semestre 2020, en función a el género de los estudiantes, en función a cuántas materias inscribieron, en función a en qué año entraron, ya en función a qué edad tienen, por decirlo así. Entonces, ya, fíjense que esos datos como tal, yo los podría observar directamente también, como los podría requerir al Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad, al CPD. Ahora, esos datos o esa fuente sigue siendo primaria. ¿Por qué? Porque lógicamente yo estoy requiriendo ya datos o información dentro de una misma institución a la cual pertenezco. O sea, yo no los estoy generando esos datos me los está generando un tercero, pero me lo está generando un tercero dentro ya de la institución a la cual pertenezco. Es decir, no voy a ir a pedirle esos datos, por ejemplo, a la Universidad Privada de Santa Cruz, o no voy a ir a pedirle esos datos a la Universidad Católica. No, no es cierto, no voy a pedirle esos datos ya a esas universidades. Lo que voy a hacer es, a mi propia universidad, le voy a pedir la información sobre ya el PPS, sobre la edad, sobre el número de materias inscritas, sobre el género, etcétera. ¿Sí? Entonces, aunque yo como investigador no estoy generando esos datos, pero esos datos se están generando dentro de mi organización. Entonces, sería lo mismo que pasaría en el caso de una empresa, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes quieran hacer algún estudio sobre la rentabilidad, ¿ya? Como tal, esa información se las va a proporcionar el departamento contable. Es decir, el departamento contable les va a proporcionar las ventas, la utilidad, los activos y en función a eso ustedes pueden hacer sus estudios de rentabilidad. En ese caso, la fuente sigue siendo primaria, ¿ya? Ya sea porque ustedes las estén generando, ya sea porque ustedes estén generando esos datos o en su defecto porque esos datos provienen ya de dentro de la institución a la cual pertenecen. Ahora, hablo de la fuente secundaria. En el caso de la fuente secundaria, aquí lo que hago básicamente es referirme a que si nosotros queremos hacer un estudio, ahora imagínense, yo quiero hacer el mismo estudio. Quiero ver cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del semestre ya del semestre 2020, pero de las universidades privadas de Santa Cruz. Entonces, fíjense que esos datos yo no los voy a poder generar. Como también la universidad ya no tiene los datos sobre esas variables de las universidades privadas. Entonces, lo que voy a hacer, obviamente, es recurrir a una fuente secundaria, básicamente, para obtener los datos asociados a esas variables. Entonces, una vez ya obtenemos los datos asociados a esas variables, lo que hago a continuación es ya poder lo que hago básicamente es poder trabajar y construir ya sea mis modelos, mis estadísticos descriptivos, mis gráficos, etcétera. ¿Sí? Entonces,
tomemos en cuenta ese aspecto básicamente, ya en el sentido de que nosotros podemos recurrir tanto a fuentes primarias como a fuentes secundarias para efectos de poder hacer ya nuestros modelos. Ahora, también podríamos recurrir a un mix de fuentes, tanto primarias como secundarias. Es decir, yo puedo utilizar o yo puedo generar mis propios datos, pero esos datos los puedo complementar con información de terceros. ¿Sí? Entonces, yo podría estudiar, por ejemplo, el comportamiento, ya podría estudiar el comportamiento que les mencioné sobre el rendimiento académico, generar mis propios datos, pero a partir de información cruzada que pueda obtener sobre la ubicación geográfica de donde viven estos estudiantes, ya podría tener una combinación ya de fuentes primarias como también de fuentes ya secundarias básicamente. Entonces, si tomamos en cuenta eso, ya lo que voy a hacer es, en este caso, lo que vamos a hacer es ya alternar. Podríamos trabajar con fuentes primarias, con fuentes secundarias o podemos trabajar con ambas. ¿Sí? Entonces el análisis econométrico como tal me permite alternar ambas cosas. Entonces no hay mucho problema por los tipos de fuentes. ¿Ok? Bien. Entonces, ya este punto de acá es muy importante, ya, y vamos a tratar de discutirlo de forma extensa. La naturaleza de la información y la precisión de esta información, básicamente. Entonces, tratemos de ver cuál es la precisión de la información. Bien, veamos. Voy a desactivar un segundo mi cámara. Entonces, ¿ya? Para entender la idea de precisión de la información, lo que voy a hacer es replicar un proceso simple de producción de un bien, ¿ya? Y después voy a replicar un proceso simple de prestación de un servicio. Entonces, ya, un proceso simple de producción de un bien, ¿ya? Tiene las siguientes etapas. Tiene una etapa en la cual nosotros acopiamos y proveemos materia prima al proceso productivo. Tiene otra etapa en la cual existe ya un proceso ya de producción de esa materia prima. Y hay una tercera etapa en la cual obviamente se encuentra ya o se concluye con la elaboración de un bien final. ¿Sí? Entonces, esta materia prima alimenta este proceso de producción, ¿ya? Y a partir de este proceso de producción se elabora un bien final. Entonces, ¿ya? Si hablamos de un proceso de producción, imagínense que lo que vamos a hacer nosotros es producir, vamos a producir mesas, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es producir mesas. Ahora, vamos a producir mesas como tal, ¿ya? Y estas mesas demandan materia prima. Obviamente la materia prima en su mayor proporción para la producción de mesas es madera. Ahora, ¿ya? Imagínense que ya esta madera que yo utilizo para producir estas mesas no es de calidad. Supongan que tomo una madera ordinaria. Supongan que estoy tomando 8O. ¿Saben cuál es el 8O? Y no sirve. Sí, básicamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Es madera esa ordinaria que utilizan para soportar, ¿cómo se llama? Eh, para soportar en los procesos de construcción, ¿ya? Para soportar columnas o pisos en los procesos de construcción. Para encofrado. Entonces, sí, exactamente, para encofrado. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, imagínense que nosotros ya utilizamos ese tipo de madera, ¿ya? Para producir mesas. Ahora, el proceso de producción podría ser el ideal, es decir, podría tener las últimas maquinarias, las últimas sierras, las últimas lijadoras, etcétera. Podría tener incluso los insumos, los mejores insumos, ¿ya? Pero como tal, como la materia prima no es de calidad,
ya el producto final que yo saque tampoco va a ser de calidad. Es decir, que por más que utilice la mejor tecnología ya, para procesar esta madera, el producto final no va a ser de calidad. En el sentido de que esa mesa lo más probable es que dentro de ya una semana ya o menos de una semana esté toda torcida, por decirlo así. O se comience a llenar de polillas. Entonces, ya a lo que me voy es que si esta materia prima no es de calidad, por más que tenga un proceso de producción de calidad, el bien final no lo va a hacer. Ahora, por otro lado, ¿sí? Por otro lado, supongan que nuestra materia prima es de calidad. Imagínense que vamos a utilizar Mara para hacer nuestras mesas. ¿Sí? Entonces estamos utilizando Mara, una madera muy, pero muy fina, ¿ya? Pero por otro lado, los procesos de producción no son los adecuados. No son los adecuados en el sentido de que estamos utilizando ya una maquinaria, la cual no es adecuada ya para obviamente trabajar esa madera. No estamos utilizando los insumos adecuados para construir ya esa mesa, ya. Y como tal, lo más probable es que obtengamos una mesa de Mara, ya, pero una mesa mal hecha. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso de producción no acompañó obviamente a este bien final. Entonces, si la materia prima es de calidad y el proceso de producción no lo es, de la misma forma, el bien final no va a ser de calidad. ¿Sí? El bien final no es de calidad. Y lógicamente, de forma implícita, cuando hablo del proceso de producción, también me refiero obviamente ya a las personas que están involucradas dentro de ese proceso de producción. ¿Sí? Por ahí la persona que se puso a hacer la mesa era un gran carpintero, en el primer caso, ¿ya? Pero por más que haya sido un gran carpintero, si la materia prima era mala, el producto va a ser malo. En el otro caso, por más que estuviéramos trabajando con Mara, ¿ya? Y obviamente supongan que aquí el carpintero era un aprendiz, bueno, eso repercute sobre el proceso de producción. De la misma forma, el bien final es deficiente. Ahora, eso es lo que pasa en un proceso de producción de un bien y podemos hacer esta misma referencia a cualquier tipo de bien. Ahora, ya tratemos de llevar esto a un proceso de prestación de servicio. ¿Sí? Tratemos de llevar eso a un proceso de prestación de servicio. Entonces, para este proceso de prestación de servicio me voy a referir, por ejemplo, ya al proceso de formación universitaria al cual ustedes se están sometiendo. ¿Sí? Me voy a referir precisamente a los servicios que ofrece la universidad con sus carreras de pregrado. Bien, entonces, en este caso, ya en ese proceso de prestación de servicios que hace la universidad, ¿cuál sería la materia prima? Los estudiantes. Sí, exactamente. La materia prima son los estudiantes, ¿no es cierto? Acá nuestra materia prima son los estudiantes. ¿Cuál sería el proceso ya de prestación de servicio? Es decir, ¿ya? Es decir, ¿qué se hace para prestarle servicio a los estudiantes que quieren obtener una carrera de grado? La enseñanza que se les imparte en las aulas, en las clases. Bien, la enseñanza generada a partir de obviamente los docentes, pero no solamente son los docentes, ¿no es cierto? También es la infraestructura, también es el equipamiento y también son los servicios complementarios que ofrece la universidad. Eso bajo una idea de universidad como la que conocemos, ¿no es cierto? Recuerden que esta idea de universidad en la cual nosotros interactuando el día de hoy es básicamente por cuestiones de orden
digamos, atípicas, que esperemos que sean atípicas. Al final no sabemos, ya por ahí saliendo de esto, en los siguientes 3 o 4 años otra vez volvemos a algo similar. ¿Sí? Bueno, esperemos que la humanidad esté mejor preparada. Ok, entonces, ¿ya? Todos estos servicios, ya todo este proceso de producción, llámese prestación de servicios, al final me va a devolver un bien final, ¿no es cierto? Y el bien final ya es básicamente ya un profesional. Es una persona con una formación de grado. Ahora, ya, misma referencia al proceso anterior. Sí, voy a comenzar, ¿ya? Sí, en este caso el proceso de producción es deficiente, ¿ya? Supongan que los docentes son malos, hay mala infraestructura, hay mal equipamiento, hay malos servicios complementarios, un desastre en la universidad, ¿ya? Por más que lógicamente tengamos a los mejores estudiantes que vienen de colegio, ¿ya? Por más que se tengan a los estudiantes idóneos para una carrera universitaria, ¿ya? Esto de alguna forma va a comprometer la calidad del profesional ya resultante. Ojo, ojo, con esto no estoy diciendo que no puedan salir buenos profesionales. Sí, indudablemente, van a salir buenos profesionales. El tema es que esto va a afectar ya a gran parte de esos profesionales que salgan. Ahora, de que va a haber una pequeña proporción que va a salir muy bueno, así tenga malos docentes, sí. Sí, pero es una pequeñísima proporción. Entonces, ya, si el proceso de prestación de servicios es deficiente porque los docentes son malos, la infraestructura es mala, el equipamiento es malo, los servicios complementarios es malo, toda la experiencia es mala, por más que estén los estudiantes idóneos, ya, en términos promedios, esto repercute sobre los profesionales que se generen. ¿Sí? Ahora, por otro lado, supongan que el proceso de prestación de servicios es el adecuado. Imagínense, todos sus docentes son doctores de muy buenas universidades en el extranjero. ¿Sí? Porque también deben saber de que hay doctores y hay doctores, así como hay licenciados y hay licenciados, o en su caso hay ingenieros y hay ingenieros, lo mismo. ¿Sí? Hay doctores que solamente son de nombre y hay doctores que obviamente le hacen honor al grado académico que este implica. Entonces, supongan que ya la mayoría de sus docentes son doctores de buenas universidades. Imagínense que la infraestructura universitaria es la adecuada para estimular el proceso de formación. Ya el equipamiento es el adecuado para obviamente transmitir los mensajes relacionados a lo que se enseña y lógicamente los servicios complementarios son idóneos. Excelente conexión a Internet, excelentes servicios complementarios de comedor y salud, excelentes servicios relacionados a temas de investigación y bibliotecas. Ahora, imagínense que, por otro lado, la universidad no hace los debidos esfuerzos para seleccionar de forma adecuada a los estudiantes que ingresan a la universidad. Si ustedes me preguntan, yo diré que la universidad no hace eso en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Por más que tengan la mejor universidad del mundo, si ustedes no tienen la materia prima adecuada, el producto final no va a ser el adecuado. ¿Sí? El producto final no va a ser el adecuado. Entonces, podríamos agarrar a un grupo de estudiantes que no sea adecuado, podríamos enviarlo a Harvard, al MIT, a Northwestern, ya a la Universidad de Chicago como tal, y lo más probable es que ni siquiera terminen el grado. Ya, no es lo más probable. No van a terminar el grado, así de simple.
¿sí? Entonces, de la misma forma, en este proceso de prestación de servicios, ya sea así la materia prima como tal o en su defecto, ya el proceso de prestación de servicio no es el adecuado, el producto final o el servicio final no va a ser el adecuado. Entonces, en su opinión como estudiantes, ¿qué creen que pasa en la universidad? ¿Hay doble X o una de ellas es X y la otra es check? ¿Creen que sucede algo así en la universidad o creen que la universidad es algo así? Ojo, cuando coloco esta X, yo me estoy refiriendo a términos promedios. Y les vuelvo a repetir, con esto no estoy sugiriendo de que los profesionales, todos los profesionales que salen en la universidad son malos en lo absoluto. A lo que me voy es que eso compromete la calidad promedio de los profesionales. A eso me refiero. Bien, entonces, ¿qué creen que pasa en la universidad? ¿El primero, el segundo o el tercero? Entre el primero y el segundo. Ok, entre el primero y el segundo. ¿El resto? ¿Qué opina? Me parece más por el segundo. Por el segundo, ok. Bien, entonces, Yo digo, licenciado, el tercero. del tercero. Ok. Bien, si ustedes me preguntan en base a mi experiencia en sistemas de formación universitario y en lo que conozco en otras universidades del mundo, básicamente yo también me inclino por el tercero. ¿Sí? En la universidad uno se da cuenta de que hay muchas personas que no deberían estar ahí, ¿ya? Y con esto no estoy refiriéndome a que todos, ¿ya? No me estoy refiriendo a que no todos tengan el derecho a una educación superior. Lógicamente, todos tienen el derecho a una educación superior. A lo que me refiero es que no todos están obviamente orientados para una carrera ya de 4 años. Recuerden que hay procesos de educación superior que no necesariamente implican una carrera de 4 años. ¿Sí? Entonces, a partir de esa idea, yo creo que la universidad no selecciona de forma adecuada a los estudiantes y por otro lado, la universidad en sí tiene muchas deficiencias, lo cual en términos promedio compromete la calidad de los profesionales. Ahí está. Ahora, ¿por qué hice estas referencias a este proceso de producción o a este proceso de prestación de servicios? Porque básicamente la econometría es similar. Nosotros tenemos nuestra materia prima y nuestra materia prima son los datos. Estos datos alimentan a una metodología y a partir de esta metodología yo obtengo mi modelo econométrico. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos datos que alimentan una metodología y esta metodología me devuelve un modelo econométrico. De la misma forma, si los datos no son de calidad y no son de calidad, ¿por qué? Porque los datos ya no proceden de una fuente confiable. Porque los datos tienen muchos valores perdidos. Porque los datos no reflejan el comportamiento de la variable. Porque los datos tienen muchos valores atípicos, etcétera. Entonces, fíjense, con dos cosas que ya les mencioné, ya los datos no son buenos. Ahora, si los datos no son buenos, por más que tengan al mejor econometrista del mundo, por más que tengan la metodología adecuada y por más que tengan el mejor software, ya su modelo econométrico no sirve.
¿sí? El modelo econométrico no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque como los datos, al igual que en el otro caso, la materia prima, comprometía el producto final, lo mismo sucede acá. Si sus datos no reflejan el comportamiento de un fenómeno, por más que utilicen nuevamente al mejor econometrista, ya no van a ser capaces de describir o proyectar ese fenómeno que quieran estudiar. Entonces, eso está claro. Ahora, por otro lado, si ustedes tienen datos de calidad, imagínense que sus datos son de mucha calidad, los datos proceden de una fuente confiable, los datos no tienen valores perdidos, los datos no tienen valores atípicos, los datos reflejan de forma fiel el comportamiento de una variable, los datos son de muy buena calidad, pero imagínense que utilizan una metodología no adecuada. Imagínense que además de eso, la persona que maneja esta metodología ya no es capaz de entender cómo funciona el fenómeno. Entonces, ya si el método y la persona que maneja el método no es adecuado, de la misma forma, el producto final, es decir, el modelo econométrico, no va a ser el adecuado. ¿Sí? El producto final o el modelo final en este caso no va a ser el adecuado. Entonces, es muy importante tener buenos datos y es muy importante tener una metodología adecuada. ¿Para qué? Para que este modelo econométrico que yo obtenga me sirva básicamente para esas dos cosas que habíamos discutido. Describir fenómenos y proyectar fenómenos. Recuerden que les dije que la econometría en esencia nos iba a servir para esas dos cosas. Describir un fenómeno y obviamente proyectar dicho fenómeno. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta? Perdón, voy a activar mi cámara. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Consultas, preguntas, comentarios, dudas. ¿Ninguno? Ok, por favor, entonces, si tienen alguna consulta en la medida que vamos avanzando, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, etcétera, siéntense en la absoluta libertad, por favor, de hacer las consultas o los comentarios que ustedes crean pertinentes. ¿Sí? Bien. Voy a continuar avanzando y voy a ir un poquito más rápido. Ya, fíjense que lo siguiente que nosotros tenemos que discutir, y con esto vamos a terminar esta unidad el día de hoy, es básicamente la metodología econométrica. Entonces, fíjense que acá hablamos sobre una metodología como un proceso ya de producción o como un proceso de prestación de servicio. ¿Sí? Esta metodología propuesta por Henry, que la van a encontrar en el libro de Bujarati, ya me muestra un conjunto de pasos formales que se debería seguir para construir modelos econométricos. Entonces, ¿cuáles son estos pasos y cómo se explican estos pasos? El primer paso es básicamente el planteamiento de una hipótesis producto de la teoría o producto de la observación. Entonces, vamos a ir explicando cada uno de esos pasos. ¿Ok? Desactivo un segundo mi pantalla y aquí le colocamos paso número 1. Perdón. Entonces, aquí le voy a colocar paso 1. El paso 1 es plantear una hipótesis producto de la teoría o producto de la observación. Ahora, ¿ya? ¿Qué es una hipótesis? De acuerdo a Mario Bunge, una hipótesis es un supuesto general verificable. Eso es una hipótesis. Es algo que nosotros queremos comprobar. Es algo que nosotros queremos verificar. Y para que sea una hipótesis como tal, eso tiene que ser verificable. Es decir, se tiene que probar. Se tiene que ser capaz de probarse eso para que pueda ser una hipótesis. Esa es una condición. ¿Sí?
Entonces, el paso 1 es plantear una hipótesis producto de la teoría o producto de la observación. Entonces, si hablo plantear una hipótesis producto de la teoría, yo podría comenzar con la hipótesis generada respecto al consumo y el ingreso, ¿ya? Una hipótesis generada a partir del consumo e ingreso que voy a encontrar en la teoría keynesiana. Entonces, Keynes como tal sugiere de que ya las personas van a haber incrementado su nivel de consumo en la medida que vean incrementado su nivel de ingreso. Entonces, en la teoría keynesiana, ustedes van a encontrar esta hipótesis. ¿Sí? Entonces, como tal, de forma generalizada, el consumo de un individuo va a tender a subir en la medida que éste tenga un mayor nivel de ingreso. Repito nuevamente, eso lo pueden encontrar en la teoría keynesiana. Ahora, por otro lado, ya yo podría básicamente utilizar la teoría de mercados eficientes, una teoría financiera, ¿ya? Y sugerir que el precio de un activo T esté en función a los precios, ¿ya? De los activos de los periodos T menos N. Y como tal, podría sugerir de que la variación de estos precios T menos N, ¿ya? La variación de estos precios T menos N tiene básicamente una variación mínima o inferior sobre este precio T. Entonces, aquí podría utilizar, les vuelvo a repetir, la teoría de mercados eficientes propuesta por Fama para decir que ya el precio T depende de los precios T menos N. Entonces, estos dos ejemplos que les acabo de mencionar, uno viene de la teoría económica y otro está viniendo de una teoría financiera. Y así, podemos tratar de buscar en las distintas teorías muchas hipótesis a probar. ¿Sí? De hecho, las teorías son muy eficientes a la hora de proponer hipótesis y lógicamente uno a partir de los datos que tenga va a ver si esas hipótesis propuestas en las teorías ya son verdaderas o son falsas. Ahora, fíjense que muchas veces estas hipótesis no van a venir de la teoría, es decir, no van a venir de un libro. Estas hipótesis pueden venir de fenómenos reales que podemos observar día a día. Entonces, les doy un ejemplo. Yo podría proponer la siguiente hipótesis. Yo podría proponer que el rendimiento académico de los estudiantes está en función a los escenarios de pandemia. Ok, asegúrense de deshabilitar sus micrófonos, jóvenes. Entonces les decía, ya, yo puedo proponer que el rendimiento académico está en función a una situación de pandemia, donde obviamente una situación de pandemia es una variable dummy. 1 puede ser que sea pandemia y 0 puede ser de que no haya pandemia. Entonces, lo que yo puedo proponer es que cuando esto sea 1, es decir, cuando haya pandemia, esto va a afectar de forma negativa el rendimiento académico. Fíjense que esto de acá no lo van a encontrar en una teoría porque esto es relativamente nuevo. ¿Sí? Esto es relativamente nuevo. Y para que las teorías obviamente sean aceptadas de forma generalizada, tiene que pasar tiempo. ¿Sí? Tiene que pasar tiempo. Entonces, ¿ya? Como tal, ¿ya? Como tal, la idea acá es que esta
este fenómeno es real, es observable, y a partir de este fenómeno real y observable puedo plantear esta hipótesis. Puedo plantear de que los alumnos en situación de pandemia tienen menor rendimiento académico respecto a los que no están en situación de pandemia. Entonces, este es un fenómeno real. Ahora, ¿está en una teoría? No, no está en una teoría. Es algo que no voy a encontrar en un libro como la teoría keynesiana o como, por ejemplo, la teoría de mercados eficientes de Fama. Ahora, yo podría plantear otra hipótesis de un fenómeno real también. Yo podría plantear la hipótesis de que el rendimiento académico de un estudiante está influenciado por el estatus sentimental del estudiante. Y nuevamente podría decir que 1, el estudiante está en un estatus sentimental, y 0, el estudiante no está en un estado. O sea, el estudiante está en una relación. Si quieren verlo de forma sencilla, sería 1, y 0, el estudiante no está en una relación. Entonces, la hipótesis podría proponer de que 1, ¿ya? Si el estudiante está en una relación sentimental, el rendimiento académico sube. ¿Sí? Ahora, recuerden, esto es una hipótesis. Y aquí lo que voy a hacer es preguntarles qué les dicta el sentido común, o mejor aún, qué les dicta su experiencia sobre esto. ¿Afecta de forma positiva o de forma negativa el rendimiento académico el que alguien se encuentre en una relación? A ver, ¿qué les dicta el sentido común nuevamente o qué les dicta su experiencia, jóvenes? De manera negativa. De manera negativa, ok. ¿Por qué de manera negativa? Se tiran las escapadas y no asisten a clase a veces. Ya, perfecto. Entonces estamos hablando de que los tiempos marginales a estudio son básicamente consumidos por los tiempos de la relación. Ya, excelente, puede ser un argumento, ¿no es cierto? Bien, ¿quién más está de acuerdo o en desacuerdo con esa hipótesis? Perdón, mil Yo les disculpas. estoy en desacuerdo Ok, ¿por qué? porque yo estoy en una relación Ujú, sentimental y bueno, eso me ha motivado a conseguir trabajo. Además que mi relación está en mi misma carrera también. Ella es mi pareja, también estudia conmigo en la misma carrera. Y bueno, los dos ya. nos complementamos mutuamente por el tema en el cual estamos en la misma rama, ¿no? Nos ayudamos, nos colaboramos. Y en algunas cosas que ella sabe, ella me ayuda. Si yo sé, yo igual la ayudo, ¿no? Ujú. Ya, perfecto. Entonces, ya por otro lado, se puede argumentar de que la relación es cierta, es decir, fíjense, 1 sube, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se da esto? Esto se da básicamente por un sentido de complementación, como mencionaba su compañero, o también algunos estudios demuestran que esto se puede dar ya por por un sentido de bienestar generalizado o de motivación, básicamente. ¿Sí? Bien, entonces como tal, y generalmente esto es objeto de mucha discusión. Muchos pueden estar en acuerdo o en desacuerdo. Algunos pueden decir, como lo decía su compañero en un principio, no. Es decir, si se está en una relación sentimental, esto afecta de forma negativa. ¿Ya? Esto afecta de forma negativa. Peor aún si la relación está mal, eso repercute de forma negativa, etcétera, etcétera. O sea, es objeto de discusión. Pero lo interesante de esa discusión es que se dan cuenta de que esto es una hipótesis. ¿Sí? Esto podría ser cierto para una población, ¿ya? O podría ser falso para otra. Es una hipótesis. Es algo que nosotros queremos demostrar. Y de la misma forma, ¿ya? Esto no lo van a encontrar generalmente en un libro. Ahora, ¿este es un fenómeno real? Sí es un fenómeno real. ¿Por qué? Bueno, su compañero nos está dando ya su ejemplo. Entonces es algo que ustedes incluso observan, ya, o al menos observaban cuando estaban en la universidad de forma presencial, ¿no es cierto? Que esperemos podamos volver ya el próximo año, hasta donde lo veo.
¿sí? Por lo menos hasta donde lo veo. Mientras los países desarrollados, ya algunos colegas en Norteamérica y en Europa están volviendo a la universidad en un 50 a 70% de su capacidad en el semestre 2021. Como van las cosas en Bolivia, yo veo que recién vamos a volver de forma presencial para el año 2022. ¿Sí? Bueno, habrá que ser paciente, nos queda de otra. Ok, entonces, paso 1, planteamos una hipótesis producto de la teoría o producto de la observación. Paso número 2. El paso número 2 es que nosotros debemos hacer una especificación de un modelo matemático de la teoría. Entonces, aquí voy a colocar paso 2. Modelo matemático de la teoría. ¿Sí? Entonces, para el modelo matemático de la teoría, fíjense que en el paso 1 yo propuse que ya el consumo estaba en función al ingreso. Entonces, ¿qué tal si la forma en la cual operativizo esa relación consumo e ingreso la hago a partir de una línea recta? Bajo la idea de que, por ejemplo, si un individuo tiene 10 de ingreso, su consumo va a ser 10. Si un individuo tiene 20 de ingreso, su consumo va a ser 17. Si un individuo tiene 50 de ingreso, su consumo va a ser 29. Entonces, como pueden ver en este caso, ya la relación entre este consumo y este ingreso, ya yo la puedo expresar a través de una línea recta. ¿Ya? Sube el ingreso y el consumo sube, no necesariamente de forma proporcional, ¿sí? No necesariamente es así. ¿Ya? Pero de forma generalizada, en la medida que ustedes tengan más ingreso, van a consumir más, ¿sí? De forma generalizada. Ahora, de la misma manera, fíjense que esta especificación de acá, esta hipótesis de acá, la estoy tratando de operativizar con una especificación matemática. Ahora, de la misma forma, yo podría trabajar con otra hipótesis y decir, por ejemplo, que el salario de un individuo está en función a su edad. ¿Sí? Y de la misma forma, podría pensar de manera inicial que la relación entre salario y edad es dada a partir también de una línea recta. Entonces, pensando en esa idea, ¿ya? Yo podría plantear lo siguiente, ¿ya? Podría decir que un individuo que se inserta en el mercado laboral con 23 años, por ejemplo, imagínense, va a tener un salario introductorio de 500. Supongan eso, alguien que se inserta en el mercado laboral, ya va a tener un salario introductorio de 500 con 23 años. ¿Qué en promedio es la edad a la cual se espera que termine la universidad? En promedio. Ahora, pueden terminar más antes, pueden terminar después. Siempre va a haber una desviación estándar, así que no hay para qué estresarse. Con que su desviación estándar no sea demasiado grande hacia arriba, todo está bien. Entonces, imagínense que pasa el tiempo y llegan a los 30 años y para 30 años, supongan que su salario es 2.000. Ahora, de la misma forma, supongan que el tiempo ya, ahora, ¿por qué es 2.000 su salario con 30 años? Porque lógicamente, además de un efecto de inercia en el incremento de su salario, ustedes se siguieron formando, es decir, se siguieron capacitando, lógicamente, y ese mayor nivel de capacitación ya está dado en un retorno al salario. Ahora, supongan que llegan a los 45 años. Ya en los 45 años está en la cima de su carrera académica o de su carrera profesional y además de
tener mayor experiencia, además de tener mayor formación, tienen algo muy importante. Y ese algo muy importante es networking. Tienen redes, tienen contactos. Y con 45 años, supongamos que su salario es 7,000. Ahora, fíjense que hasta aquí esto funciona perfecto, ¿no es cierto? Línea recta. Ahora, ¿qué pasaría si sigo en esa misma idea y coloco a un individuo que tenga 90 años? ¿Será que alguien que tenga 90 años va a tener un salario mayor que alguien que tenga 45 años? Y ojo, me refiero a un salario producto de su trabajo, no me refiero a una renta producto de una inversión. Es muy diferente el concepto. Entonces la pregunta es si una persona con 90 años va a tener un salario en términos promedios mayor que alguien que tiene 45. ¿Y bien? Respondiendo a esa hipótesis, no. Ok, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque lógicamente en términos promedios una persona de 90 años ya no va a trabajar. ¿Sí? No va a tener ningún nivel de renta a no ser que tenga una jubilación. En consecuencia, en cierto punto, el nivel de salario en función a la edad va a tener un nivel de inflación. Perdón, va a tener un punto de inflexión y va a comenzar a decrecer. Ahora, podría llegar a cero si no tienen una pensión. Obviamente se podría estancar en un determinado valor si tienen una pensión. Por lo tanto, esta relación lineal planteada no funciona, ¿sí? Pero afortunadamente, si ustedes tomaron esta hipótesis, la propia teoría ya les hubiera sugerido de que la relación entre el salario y la edad corresponde a una relación cuadrática. ¿Sí? Entonces, esta relación cuadrática sí captura la dinámica entre estas dos variables. Ok, entonces, en el paso 2, repito una vez más, el paso 2 es ¿para qué? Es para, ya, especificar la forma matemática que yo voy a utilizar para demostrar la hipótesis. Ese es el paso número 2. Hablemos del paso número 3 rápidamente. En el paso número 3, yo hablo de una especificación del modelo econométrico de la teoría. Entonces, voy a partir del siguiente ejemplo. Yo tenía consumo en función a ingreso. Eso era paso número 1, planteamiento de la hipótesis. En el paso número 2, ¿cómo operativizo esto? Con la siguiente ecuación, y igual a A más B de X. Es decir, que el consumo y el ingreso se pueden evaluar mediante una línea recta. Ahora, estrictamente hablando, esta especificación matemática es determinística. Ahora, lo que hago en el paso número 3, si ustedes quieren, es apropiar esta relación matemática a una relación econométrica. Entonces, ¿qué tal si ahora Y es igual a beta 1 más beta 2 de X más UI? Pero mejor aún, Y es el consumo, el cual depende de beta 1 más beta 2 del ingreso más UI, donde B1 y B2 ya son parámetros y UI representa un término de error. No se preocupen que voy a explicar con lujo de detalles la idea de parámetros y la idea de error. Así que por ello no se estresen mucho. Entonces, en el paso número 3, lo que estoy haciendo es agarrar esta expresión matemática, ¿ya? Y proponerla en una expresión econométrica.
Estoy dejando esta relación determinística y la estoy convirtiendo en una relación probabilística. Recuerden que en econometría no se trabaja con relaciones determinísticas, solamente con relaciones probabilísticas. De la misma forma, podría agarrar el ejemplo de salario en función a edad. Esa era la hipótesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la forma matemática en la cual expresaba esta relación era igual a y de A más B de X menos C de X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto de una expresión econométrica era igual a Y de beta 1 más beta 2, perdón, esto de acá es sin el acento, beta 2 de X menos beta 3 de X al cuadrado más el error. Entonces, como Y X representan salario y edad, mi especificación econométrica sería edad igual a beta 1 más beta 2, perdón, Y es salario. Ahí está, salario de más beta 2 de edad menos beta 3 de edad al cuadrado más el término error. Ahora sí. De la misma forma, B1, B2 y B3 son parámetros y UI representa mi término de error. ¿Sí? Entonces, en el paso 3, agarramos y, ¿sí? Agarramos y expresamos esta especificación matemática en una especificación econométrica. Ok, vamos al paso número 4. El paso número 4 habla nuevamente de los datos. ¿Sí? El paso número 4 habla nuevamente de los datos. Entonces, ya habíamos mencionado muchísimo al inicio de esta clase que los datos eran muy importantes en el análisis econométrico. La elección de una fuente apropiada, la elección de variables apropiadas, ya que los datos ya reflejen las variables que quiero estudiar, que los datos no tengan valores perdidos, que los datos no tengan valores atípicos, ya son elementos fundamentales para poder hacer buenos modelos. Entonces, la metodología econométrica les sugiere nuevamente, fíjese en los datos y tenga cuidado con los datos que trabaje. ¿Sí? Entonces, acá debemos tomar todos los cuidados necesarios para efectos de trabajar con datos adecuados. Y si al final no es posible trabajar con datos adecuados, hay que ser bien objetivo y decir que su modelo puede ser que presente deficiencia o de hecho ni siquiera en algunos casos debería intentar hacer un modelo. ¿Sí? Ni siquiera deberíamos intentar hacer un modelo si es que no tenemos datos adecuados. Entonces, en el paso número 4, lo que debo hacer es tener cuidado nuevamente con los datos. Ok, hablemos del paso número 5. En el paso número 5, ya lo que yo tengo que ver básicamente es la estimación del modelo. Y cuando hablo de estimar el modelo, lo que voy a hacer en el caso del consumo y del ingreso es utilizar un determinado análisis estadístico, en este caso un análisis de regresión, para encontrar los resultados del modelo propuesto. Ahora,
Con ustedes no voy a discutir por el momento qué significa 0,15 y qué significa 0,87. Eso lo vamos a discutir con mucho detalle en la unidad número 2. ¿Sí? Lo que quiero que nosotros veamos acá es que el paso número 5 implicó tomar la hipótesis, tomar la especificación matemática, tomar la especificación econométrica, tener cuidado con los datos y después de todo eso aplicar una técnica estadística y comenzar a obtener resultados a partir de toda esa teoría previa. ¿Sí? Resultados a partir ya de toda ya esa teoría previa. Entonces, el paso número 5 implica trabajar los datos y la teoría para comenzar a encontrar los resultados o las estimaciones. Ahora, el paso 6 y el paso 7. El paso 6, fíjense que me habla de prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis, descripción dice, y el paso 7 habla de proyección. Entonces, el paso 6 es prueba de hipótesis o descripción y el paso 7 es proyección. Ya, siempre me van a escuchar utilizar la palabra forecast, que es proyección. Entonces, ya, en el paso 6 yo voy a obtener, en el paso 5 vamos a obtener muchos resultados. Voy a obtener muchos números. Por sí solos, esos números no dicen nada, como por ejemplo aquí. Por sí solos, este 0,15 y este 0,87 no dicen absolutamente nada. ¿Sí? No dicen absolutamente nada, este 0,15 y este 0,87. Entonces, si nosotros comenzamos a interpretar estos datos y comenzamos a relacionarlos con una teoría, perdón, voy a activar mi cámara, comenzamos a relacionarlos con una teoría, ahí sí voy a comenzar a describir cómo funciona este fenómeno consumo o ingreso. Es decir, qué es lo que pasa con las personas o qué los lleva a consumir en la medida de que éstas obviamente comiencen a incrementar su nivel de ingreso. Ahora, obviamente, lo que propone Keynes en este caso es que este es un consumo agregado y este es un ingreso total. Entonces, ustedes podrían pensar o podrían utilizar la siguiente lógica para comenzar a describir esto. A ver, si yo antes ganaba 1.000 bolivianos y con 1.000 bolivianos consumía 10 panes, ahora que gano 2.000 bolivianos, voy a consumir 20 panes. O por ejemplo, ya, si antes ganaba 3.000 bolivianos, ya, y consumía 10 bolivianos de transporte público, ahora que gano 20.000 bolivianos, voy a consumir 500 bolivianos de transporte público. La respuesta es no, lógicamente. ¿Sí? La respuesta es no. Al hablar de un consumo agregado, ya estoy tomando en cuenta de que voy a disminuir mis consumos en algunos bienes y los voy a sustituir por el consumo de otros bienes con mayor valor desde un punto de vista de satisfacción, pero además de eso con un mayor precio. Entonces, quizás esos 10 bolivianos de pan se sustituyan ahora por, qué sé yo, 20 bolivianos de croissant, por ejemplo. O quizás esos 20 bolivianos en transporte público ya se sustituyan por 500 bolivianos en InDrive o en Uber, por ejemplo. ¿Sí? Entonces noten que existe un efecto de sustitución por ya bienes que les pueden dar quizás un mayor nivel de satisfacción, pero eso implica también un mayor precio, es decir, que tienen que pagar más. Entonces, sube y sube, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, fíjense, ya en la descripción yo tengo que ser capaz de agarrar estos números
y describir cómo está funcionando ese fenómeno, porque de eso se trata. La econometría se trata de eso, básicamente, tratar de entender cómo funciona un fenómeno dado. Entonces, en el paso 5, yo hago la descripción de ese fenómeno, ¿sí? Me encargo de escribir exactamente cómo funciona el fenómeno. Y fíjense que en el paso 6, una vez que sé cómo funciona el fenómeno, lo que tengo que hacer es un forecast. Es decir, debo proyectar ese fenómeno para una nueva población o nuevos individuos de una población o en su defecto para periodos de tiempo futuro. Entonces, les doy un ejemplo. Supongan que yo estoy haciendo un modelo el cual tenga que ver con portafolio o más bien dicho, cartera de clientes, la cartera de clientes que tiene mi banco en función a las tasas de interés. Por naturaleza, estos modelos van a ser de series de tiempo. Entonces, en este modelo de serie de tiempo, en el paso 6, yo voy a describir cómo mi cartera de clientes cambia en la medida que las tasas de interés, ya sean activas o pasivas, cambien. ¿Sí? Describo obviamente cómo funciona este fenómeno, ¿ya? Pero fíjense cómo que como siguiente elemento a mí me va a interesar ver qué pasaría en el futuro con mi cartera de clientes si las tasas suben, por ejemplo, o si las tasas bajan. Es decir, ¿qué va a pasar con mi cartera de clientes si el día de mañana las tasas activas y pasivas suben o las tasas y pasivas bajan o una tasa activa sube y una tasa pasiva baja? ¿Qué pasa con la cartera de clientes? Entonces, el forecast como tal, repito, ya se puede hacer para nuevos individuos de una población si es que estoy trabajando un modelo de corte transversal, pero si estoy trabajando un modelo de serie de tiempo, el forecast se hace para periodos temporales futuros. ¿Qué pasa con la cartera de clientes en el año 2022, por ejemplo? O en el año 2023, o en el mes de diciembre, o en el segundo semestre del año 2021, o en el último trimestre del año 2021. ¿Sí? Entonces, una cosa que quiero que vean acá, y por eso lo marqué, es que la descripción está relacionada con la proyección. Si la descripción es buena, si describimos de forma adecuada un fenómeno, la proyección es probable que sea buena también. Buena descripción, buena proyección. Ahora, si la descripción es mala porque utilicé datos no adecuados, es mala porque planteé mala hipótesis o mala especificación econométrica, etcétera. Esas pueden ser las razones por las cuales tenga ya una mala descripción. O por último, porque la persona que está tratando de describir esto no entiende. También podría ser otro argumento. Entonces, si la descripción es mala, la proyección es mala también. De hecho, si tengo una mala descripción de un fenómeno, no tendría que perder el tiempo tratando de hacer una proyección. Entonces, la descripción está ligada con la proyección y en la medida que la descripción sea adecuada, la proyección también lo va a hacer. ¿Ok? Bien. Finalmente, paso número 8. En el paso número 8, yo voy a hablar de políticas o control. Bien, entonces, ¿qué hicimos desde el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Es decir, todos estos pasos de la metodología econométrica lo que han hecho básicamente es generar información. ¿Sí? Lo que hemos generado nosotros con todos esos pasos, con el planteamiento de una hipótesis, ¿ya? Fíjense que para plantear la hipótesis yo tuve que haber leído. O sea, no es algo que se me ocurrió, ¿sí? Entonces, si la hipótesis viene de la teoría, yo tuve que haber leído. Si la hipótesis viene de la observación, bueno, yo observo el fenómeno, pero lo más probable también es que comience a buscar algo de literatura si es que hay. Entonces, ya planteo la hipótesis,
ya especificar de forma matemática y especificar de forma econométrica también implica un proceso de lectura. Conseguir los datos implica trabajar. Estimar el modelo, describirlo y proyectarlo ya de forma integral va a implicar que al final cada uno de estos procesos lo que va a hacer es generarme información. ¿Información para qué? Información para ya proponer políticas dentro de la empresa, dentro del sector, dentro de la economía, dentro de mi casa también, o para efectos ya de proponer instrumentos de control. Lo mismo, dentro de la economía, dentro de un sector, dentro de la empresa, dentro de mi casa. Entonces, esta información ya me permite, ya, o tendría que permitirme ser propositivo, ¿sí? Porque si no, no sirve de nada. Es decir, generamos un montón de información y esa información no la utilizan para mejorar sus procesos de toma de decisiones. Esto no tendría ningún sentido, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen un modelo econométrico en el cual obviamente encuentren que ya la cartera de clientes es muy sensible a la variación en la tasa ya pasiva, entonces lo más probable es que tengan cuidado a la hora de estructurar ya sus tasas pasivas en sus productos financieros. Entonces, fíjense que esta información podría venir fácilmente de un modelo econométrico. Entonces, si yo sé eso, lo que voy a hacer a la hora ya de casar mis productos financieros, ya con mis tasas de interés, es ser muy cuidadoso. Porque si propongo una tasa no adecuada, ese producto financiero no va a rotar, es decir, no va a salir, no se va a vender. ¿Sí? Entonces, no hay peor negocio en un banco, en una cooperativa o en cualquier otro tipo de institución financiera que tenga un producto de baja rotación o que tenga un producto que no se venda. ¿Sí? Entonces, ya, en resumidas cuentas, desde el paso número 1 hasta el paso número 7, la metodología econométrica lo que hace es generarme información. Lo que voy a hacer yo como analista es agarrar esa información y en función a ella ya proponer políticas o proponer instrumentos de control. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ya para ir cerrando esto es proponer un sencillo ejemplo sobre lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, voy a proponer un estadístico que nosotros vamos a encontrar con análisis econométrico. Entonces, ya remítanse a sus clases de microeconomía, sin entrar en mucho detalle sobre esto, que lo voy a explicar más adelante. Y en sus clases de microeconomía, ustedes estudiaron la elasticidad de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, asuman por favor que la elasticidad de la demanda después de construir un modelo de demanda y precio es igual a 2,5. Entonces, fíjense que esa es información. Ahora, la pregunta es, ¿ya? Con esta información, con esta elasticidad de la demanda de 2,5, ¿qué tipo de decisiones podrían tomar? A ver, los escucho. ¿Qué tipo de decisiones podrían tomar con esa elasticidad de la demanda de 2,5? ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie, jóvenes. ¿Qué es una elasticidad para empezar? ¿Qué sería una elasticidad?
Jóvenes, ¿qué es una elasticidad? Buenas tardes. ¿Está referido a los precios de algún bien o producto? Ok. Una elasticidad es un nivel de sensibilidad, ¿no es cierto?, que existe entre dos variables. Específicamente, en el caso de elasticidad de la demanda, se refiere a la sensibilidad de la demanda ante variaciones en el precio. Como esto es 2,5, ya este 2,5 me muestra de que la demanda es muy sensible o la relación demanda-precio es elástica y que la demanda es muy sensible a las variaciones en el precio. Por lo tanto, si yo empresa, quisiera estimular la demanda, es decir, incrementar la demanda, ya podría trabajar por el precio como un canal, es decir, como una variable, ¿ya? O en su defecto podría trabajar otra variable también. Entonces, lo que yo sé es que mi demanda va a ser muy sensible a la variación en el precio. Por lo tanto, si yo reduzco el precio y estoy hablando ya de un bien inferior, puede ser de que esa reducción en precio no tenga un efecto sobre la demanda. ¿Ya? Y peor, si yo incremento el precio y estoy hablando de un bien inferior, va a haber un efecto sustitución y mi demanda se va a desplomar. ¿Por qué? Porque hay un efecto sustitución, ¿no es cierto? Entonces, si mi producto es inferior, como por ejemplo carne de res, las personas van a querer comprar otro tipo de carne, carne de pollo, carne de pescado, carne de cordero, etc. Entonces, esta información de acá, esa información de ahí es importante porque lo que está haciendo es apoyar mi proceso de toma de decisiones asociadas al precio y a la demanda. Ahora, este es un ejemplo simplificado, muy sencillo sobre el tipo de información que nosotros podemos obtener y cómo la podemos utilizar para tomar decisiones en la empresa, en el sector, en la economía o en la casa. ¿Ok? Bien. Consultas, preguntas, comentarios. ¿Ninguno? Ok, a ver. Tienen dos papers disponibles. Ya tienen dos papers disponibles. Eso los dejé la anterior semana. Ya. Uno es, y eso lo pregunté el día martes, uno es obviamente sobre conceptos relacionados a tema de econometría, pero el otro está relacionado sobre una investigación desde el punto de vista del consumo. Entonces, tienen que ir leyendo esos dos papers, ¿ya? Lo que voy a hacer esta semana, eso lo voy a hacer el día sábado, es subirle el material en la plataforma de la unidad número 2. La unidad número 2, además de tener la diapositiva, va a incluir otros dos papers. Hasta el momento vamos 4. ¿Sí? Hasta el momento vamos 4. Ahora, adicionalmente a ello, ya la unidad número 2 del libro de referencia, del libro de Woolrich, implica ya el capítulo 2, 3, 4. Entonces, lo que voy a hacer también ya este fin de semana es subir el libro de referencia, el libro de Woolrich y la base de datos del libro que vamos a utilizar a lo largo del semestre para que vayan leyendo esos capítulos. Entonces, hasta el día martes, ya, si no aprovecharon la clase sincrónica de la clase asincrónica de la anterior semana para leer los papers, bueno, entre hoy y el martes comiencen a leer. De hecho, ya van a tener trabajo acumulado, ¿no es cierto? Recuerden que la siguiente semana, el día jueves, es asincrónico. Y si no hicieron nada el anterior jueves como tal, asegúrense de utilizar ese espacio para comenzar a leer los papers, para comenzar a ver el capítulo 2, 3, 4 ya del libro de Woolrich. Ya tienen que ir leyendo varias cosas de ese libro, de esos capítulos como tal, que nosotros vamos a utilizar de forma extensa para nuestra unidad número 2. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, para finalizar, consultas, preguntas, comentarios. Buenas tardes, Inge.
Buenas tardes. Disculpe, la unidad 1 igual está en la página. Sí. Que yo ya, gracias. Sí, entre a la pestaña de prácticos. Recuerden que yo les voy a subir el material comprimido en formato WinRAR. Entonces tienen que descargar ya el WinRAR y con eso van a descomprimir las carpetas que yo suba. Está en la pestaña de prácticos, ahí van a encontrar la unidad número 1. En la pestaña de prácticos también, ahí van a encontrar el libro de Goldrich que voy a subir y la base de datos de ese libro que también voy a subir. ¿Ok? Consulta, preguntas ya para finalizar. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, para terminar y para efectos de registrar asistencia por última vez utilizando este método, coloquen por favor ya en el chat presente y así voy a registrar su asistencia. Esa va a ser la última forma que registre asistencia y a partir del día martes voy a registrar asistencia por voz. ¿Ok? Bien, jóvenes, les agradezco por su tiempo. Voy a dejar abierta la sesión solamente un minuto más, así que vayan colocando presente. Los veo el día martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Luego, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Buen ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.